Muy buenas tardes a todos. Bueno, mucha parte de la conferencia pues va a ser un poco más fácil porque ya el doctor Eugenio habló mucho excelente sobre la fisiología coronaria, que es un tema que cada vez toma más importancia, y vamos a tratar de resumir pues la guía europea del consenso europeo que salió este año sobre la fisiología y la aplicación para las intervenciones coronarias. Bueno, esta guía pues, fue publicada este año en Eurointervention, pues el principal líder fue el hemodinamista español Javier Escanet, y vamos a dar inicio. Sobre las generalidades, pues la guía de presión o fisiología coronaria es una herramienta funcional de la angiografía coronaria, por lo cual se determina si la estenosis coronaria que estamos estudiando contribuye a la isquemia miocárdica, por lo cual si es funcional o no tratarla, y también es una herramienta que combina con ecuaciones de dinámica de fluidos para ver si esas lesiones son significativas o no. También nos sirve para la planificación de los procedimientos, evaluar los resultados y la optimización pues, de las intervenciones coronarias percutáneas. Recordar que la angiografía coronaria en sí pues, es el gold estándar para cuando evaluamos la cardiopatía isquémica, pero en sí es una luminografía, por lo cual solamente vamos a determinar si la presencia o no de estenosis y su severidad. Y esto en sí tiene ciertas limitaciones porque va a tener una variabilidad entre observadores sobre el grado de las estenosis, también va a tener una limitación para ver si esas lesiones moderadas tienen repercusión clínica o no, y también si esas lesiones van a producir alteraciones en la perfusión miocárdica, por lo cual cada vez la guía de presión o fisiología coronaria toma más importancia. Siempre que vamos a evaluar una lesión, pues tenemos que tener en cuenta los diferentes determinantes y si esos determinantes afectan la perfusión miocárdica. Tenemos en sí que vamos a tener unos determinantes cuantitativos como la estenosis, la fricción, la aceleración. Eso va a producir una alteración de la turbulencia del flujo, y esa diferencia de flujo va a producir el de presión, que vamos a ver si eso produce o no una lesión significativa. Cuando hay ausencia de estenosis, principalmente todo esto va a estar a cargo de la microcirculación. Entonces, como principio fisiológico, y resumir un poco, pues tenemos que valorar si la lesión es en reposo o en situación de hiperemia, y en reposo lo que vamos a ver que va a haber un control dinámico de la microvascularización. Después de la estenosis, la microcirculación va a producir un efecto de vasodilatación, pero en reposo esa relación tanto de presión como flujo coronario no es lineal como se ve en la figura A, y en situaciones especiales utilizamos medios hiperémicos como medicamentos como la adenosina, por lo cual cuando tenemos una estenosis que ya es mayor al 50%, esto sí va a producir una vasodilatación severa en la microcirculación. Aquí ya el flujo va a cambiar y la relación presión y flujo ya se va a convertir lineal, y por lo cual cada cambio de la presión del coronaria va a reflejar un cambio tanto en la proporción del flujo coronario como vemos en la figura de la B. Recordar que cuando estamos estudiando la fisiología coronaria, específicamente estamos valorando las arterias epicárdicas que tienen un tamaño mayor a 500 micras, y ahí es donde vamos a utilizar los índices hiperémicos y los no hiperémicos, y también la angiografía funcional, que voy a hablarle un poquito más adelante. Entonces, algo muy breve sobre de la reserva de la fraccional de flujo coronario, el FFR, ya el doctor pues profundizó el tema, pues es un índice subrogado del flujo coronario obtenido a partir de un cociente de presión. ¿Cómo lo interpretamos? Con un valor menor a 0.8, consideramos que esa estenosis evaluada es funcionalmente significativa, por lo cual es causante de isquemia miocárdica y ese vaso se debería tratar. Aquí más o menos cómo se hace el procedimiento, ya lo explicaron. Tenemos una guía de presión, un sensor distal que se coloca 2 a 3 centímetros después de la lesión que estamos estudiando. En este caso pues tenemos un estudio de la arteria circunfleja y podemos ver que el resultado de un FFR de 0.92, por lo cual esa lesión no es causante de isquemia, consecuente no se debería tratar. Ya hay muchos estudios que validaron el FFR, pues tenemos el DIFFER, el FEIN, el FEIN 2 y el FEIN 3, que pues no vamos a profundizar en estos estudios, pero por lo cual consideramos que el FFR pues es un procedimiento seguro y nos ayuda pues a determinar a qué pacientes tratar o no, específicamente en las lesiones intermedias. Algo muy breve también sobre los índices no hiperémicos. Uno de los más estudiados es el índice diastólico instantáneo sin ondas, el IFR, que también ya lo expusieron
brevemente, y esto es más específico, es para simplificar la evaluación del flujo coronario. Aquí no utilizamos hiperemia y tenemos como la definición que van a ser tomados en el software que estamos utilizando en el periodo diastólico, y lo interpretamos un valor menor o igual a 0.89, que esa lesión evaluada es funcionalmente significativa, causante de isquemia, por lo cual se debería tratar. Aquí recordar, pues aquí donde está la sombra azul, es pues el ciclo cardíaco en el cual no hay ondas, se estudia en la diástole, en el cual el flujo coronario es constante, es mínimo, y allá donde pues el software toma la medición y se hace pues el estudio. También tenemos diferentes estudios, pues ya hablamos del FFR y el IFR, que es lo que más validan las guías, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras pruebas no hiperémicas que evalúan durante el ciclo de la diástole en diferentes pues, porciones de esa diástole, y cada cual pues tiene un valor determinante en el todos concluyen con un valor menor a 0.89, que esas lesiones son significativas y se deberían tratar. Todo esto, por lo anterior, pues tenemos una recomendación 1 y un nivel de evidencia A de estudiar pacientes con angina que tengan lesiones intermedias. Podemos utilizar tanto guía hiperemia con el FFR o no hiperemia con el IFR, y así pues tomar la mejor decisión para nuestros pacientes si se debería tratar y no. Y siempre que tenemos un resultado, pues un FFR por arriba de 0.8 y IFR por arriba de 0.89, esas lesiones pues deberíamos dejarlas quietas, ya que no le está causando una isquemia al paciente. Otro de los parámetros que trae este nuevo consenso es pues, profundizar un poco sobre la angiografía coronaria funcional, que es una técnica pues, derivada de la angiografía. Aquí como principal característica es que no usamos guía de presión ni fármacos hiperémicos, y son un método que cada vez está tomando pues, mayor fuerza. Se realiza, pues hacemos 2 proyecciones angiográficas ortogonales con una diferencia de 25 grados cada proyección. Aquí se va a construir un modelo tridimensional del vaso estudio, se van a aplicar unos algoritmos y unas fórmulas, y eso va a predecir y a simular pues, si la pérdida de presión y flujo coronario está produciendo pues, una isquemia importante a nuestros pacientes. Pues el más estudiado es el QFR, que es el cociente de flujo cuantitativo. También pues tenemos otras herramientas, otras técnicas para valorar la angiografía coronaria funcional, pues los más estudiados son los 2 primeros, el FFR con tomografía y el QFR, que también es el que más validan las guías y el que más se ha profundizado en los diferentes estudios. Este es un ejemplo pues, del cociente de flujo cuantitativo, el QFR. Tomamos 2 proyecciones. Aquí vamos a evaluar pues, la arteria descendente anterior. Aquí el mismo software hace pues, la reconstrucción tridimensional, y aquí nos da un valor si esa lesión es significativa o no. Aquí nos dio un QFR menor a 0.67, por lo cual esta lesión sí está causando isquemia y pues se debería tratar. ¿Qué nos brindan los nuevos consensos europeos sobre las guías de presión en la angiografía coronaria funcional? Uno, que la podemos utilizar para planear y simular el vaso a tratar. Aquí nos puede decir si tiene indicación de hacerle una intervención coronaria percutánea. Otro muy importante es saber qué tipo de lesión tiene nuestro vaso, si es una lesión focal en tándem o es un vaso difuso. Y esto también nos vaya a ayudar a precisar durante el procedimiento si tenemos una enfermedad difusa, larga, si ese paciente se beneficia de colocarle un esteno o no, o dejarlo para el manejo médico. También nos ayuda a descartar si tenemos varias lesiones en tándem o varias lesiones en el mismo segmento, si ese requiere o no tratamiento, y muchas veces también nos podemos ayudar pues, con las imágenes intravasculares, específicamente el IBUS o el OCT. También, después que hacemos el procedimiento, muchas de estas nuevas herramientas nos pueden ayudar a simular si tratamos esa lesión, si le colocamos un stent, va a ser funcional o no, y también para valorar si hubo una zona en la cual no cubrimos, una zona en la cual dejamos lesión de no cubrir, si requiere nueva intervención o si ese paciente ya quedó con una enfermedad difusa y se beneficia de cirugía quirúrgica o solamente pues, manejo médico. Entonces recordar que tenemos pues, índices hiperémicos y no hiperémicos, cada vez toma más fuerza pues, las pruebas no hiperémicas, aunque pues, donde hay más evidencia pues, es el uso de adenosina en el FFR, pero muchas veces eso puede causar molestia a nuestros pacientes por la utilización del medicamento de la adenosina, por lo cual hay una alternativa que podemos utilizar la hiperemia usando pues, el contraste ayudado. También en las pruebas no hiperémicas, el consenso también es muy fuerte en decir que cada vez se utiliza con mayor frecuencia
para disminuir costos y el tiempo, mayor facilidad, pues es más fácil hacer este procedimiento. Y algo, pues un plus que tiene adicional, que podemos hacer múltiples mediciones intraprocedimiento en diferentes vasos. Los estudios actuales que comparan el IFR con el FFR muestran que el IFR pues no es inferior. ¿Cuáles son los desafíos y las dificultades cuando utilizamos estas diferentes técnicas en nuestros pacientes? Uno, específicamente las lesiones ostiales, pues podemos ver que aquí muchas veces podemos la presión ventricularizarla o crampearla, por lo cual no vamos a tener un resultado pues significativo o un resultado que no nos va a garantizar si tratar esa lesión o no va a ser funcional. Y también esas lesiones en tándem, pues que hay que hacer pues tener un muy buen juicio clínico cuando hacemos el pullback o retiramos la guía para ver cuál lesión tratar o no cuando tenemos varias lesiones pues en el mismo vaso. Sobre la angiografía coronaria funcional, pues esto es una nueva tecnología que cada vez toma también mayor fuerza. Tenemos las dos herramientas principales, que es el FFR derivado de la tomografía computarizada y el QFR, en el cual lo que vamos a hacer es con unas imágenes simular si esa lesión con diferentes software amerita tratarla o no, y eso se relaciona mucho con el FFR cuando lo hacemos pues de manera invasiva o con guías de presión. Entonces, ¿por qué es importante ahora la arteriografía coronaria funcional? Porque vamos a analizar todo el vaso, vamos a hacer un mapa general en el cual va a reflejar si la pérdida de presión es durante un segmento del vaso o durante todo el vaso. Vamos a tener un pullback para ver si esas lesiones son significativas, y con un software especial vamos a ver la caída de presión o el salto de la presión para ver si esa lesión es significativa o no. Y aquí tenemos varios índices o varios pues fórmulas para saberlo, eso lo hace un software especial. En este caso pues tenemos el gradiente índice de pullback y también tenemos otras definiciones como son el gradiente instantáneo de FFR por unidad de tiempo, que es el dFRT sobre DT, que también nos va a dar sobre un valor si esa lesión es focal o difusa, y el índice pues del pullback del gradiente índice. Con esos valores, porque es muy importante, porque con esto vamos a tener una relevancia clínica y pronóstica si es una lesión focal o una lesión difusa. Si tenemos un patrón focal, pues eso se va a asociar a largo plazo con un resultado fisiológico óptimo de buen pronóstico. Vamos a aliviar la angina de nuestros pacientes, y si presentamos un patrón residual de isquemia, pues vamos a volver a intervenir, hacer una posdilatación, y pues consideramos que ese paciente va a tener muy buen pronóstico. A cambio, cuando ya definimos que tenemos un patrón difuso, eso va a tener resultados a largo plazo con menos favorabilidad para nuestro paciente. Esos pacientes son los que van a estar reconsultando por angina residual, y aquí ya tenemos una limitación en la intervención, por lo cual este paciente pues hay que optimizarle su manejo médico. Estos son los diferentes valores cuando utilizamos los índices para saber si la lesión es focal o es difusa. También, pues, otro que profundiza en las nuevas guías europeas sobre las guías de presión y angiografía coronaria funcional es cómo vamos a simular los resultados de nuestros pacientes, y esto lo podemos hacer con los software. Primero hacemos la angiografía, definimos qué lesión estamos en duda si tratarla o no, hacemos la guía de presión, el pullback, para ver si tiene una lesión significativa o no, y aquí podemos calcular con las diferentes caídas de presiones y simular si le colocamos un stent, si esa lesión va a mejorar con la angioplastia y implante del stent. Entonces aquí podemos, un ejemplo, con la angiografía inicial, hacer el estudio, hacer el pullback, aquí hacemos la simulación, y aquí utilizamos la intervención coronaria percutánea de precisión para ver si colocarles stents vamos a ayudarle a aliviar la angina a nuestros pacientes. También con el QFR, pues aquí vamos a hacer la angiografía, aquí ya tenemos en cuenta que no tenemos guía de presión, aquí hacemos pues la reconstrucción tridimensional, y aquí por último vemos si virtualmente si hay una lesión residual después de colocarle un stent, y si va a ser pues posible, si mejorándole pues la calidad de vida de nuestros pacientes si intervenimos esa lesión o no. También cuando utilizamos las guías de presiones sin hiperemia, el IFR en este caso, en este ejemplo pues tenemos acá tres lesiones pues en la arteria circunfleja, y aquí lo que queremos ver cuál lesión tratar, y aquí podemos ver que esto es donde hay más punticos amarillos, que quiere decir que cae en promedio 0.1 el IFR en esa lesión, en el cual podemos concluir que en todo este vaso la lesión a intervenir va a ser la lesión distal, y ahí colocándole un stent a nuestros pacientes sí le vamos a mejorar pues la angina y disminuir pues la isquemia miocárdica en ese segmento. Estos son los valores de referencia ya después que colocamos un stent. El doctor pues habló de eso a profundidad.
Y por último, pues el consenso, ellos recomiendan pues que podemos utilizar la guía de presión o la valoración funcional, antes de la intervención coronaria percutánea para ver si tenemos un patrón focal en tándem o difuso y así ver si requiere intervención o no. Entonces siempre para planear nuestros procedimientos podemos utilizarla para ver y simular si colocándole un stent va a mejorar esa lesión o no. Y también podemos hacer la evaluación post intervención coronaria percutánea para ver si quedó una lesión residual sin tratar, si quedaron algunos segmentos que no fueron valorables inicialmente. Aquí podemos ver si falló el stent o fue un factor del vaso que no cubrimos, y aquí también nos podemos ayudar pues con las imágenes intracoronarias OCT o IVUS para ver si requiere una optimización de la implantación del stent o no. También pues hay unos diferentes escenarios, pues el doctor habló mucho de esto también, siempre la utilizamos. Tiene mucha importancia cuando tenemos enfermedad coronaria multivaso. Aquí podemos reclasificarla hasta en un 40%, saber qué arterias tratar y no, y esto también va a disminuir significativamente en la implantación de stents y en los MEIS a largo plazo. Cuando también tenemos enfermedad coronaria difusa o lesiones en tándem, pues esto siempre va a ser un desafío para nosotros qué lesión tratar, pero utilizando correctamente la guía de presión, el pullback, podemos ver cuál de todas esas lesiones son las que producen más isquemia, y a esa lesión específicamente le vamos a colocar pues un stent, mejorando pues la calidad de vida de ese paciente en esa arteria intervenida. También hay un escenario del síndrome coronario agudo. Aquí hay muchas limitaciones, ya que en ese momento agudo va a haber afectación de la microcirculación, por lo cual muchos autores refieren que en el momento agudo solamente se debe tratar el vaso culpable, y las otras lesiones intermedias o dudosas pues refieren no tratar inmediatamente, pero cada vez la evidencia, y también lo habló el doctor, nos sugiere que pues si tenemos un paciente estable, que ya le intervenimos el vaso culpable y tenemos otras lesiones aquí intermedias, en este escenario el uso de las guías de presión o la fisiología coronaria nos va a ayudar mucho a definir cuál tratar y cuál no. Y en esos pacientes que tienen infarto agudo sin elevación del ST, que no sabemos cuál es la arteria que pues le está causando isquemia verdadera al paciente, también es una herramienta útil en este escenario. Sobre las lesiones en bifurcaciones, también cada vez toma más fuerte el uso de fisiología coronaria, ya que vamos a tener menos implantes de stent, y en esos vasos que inicialmente hacemos la técnica de stent provisional y quedó pinzada, o queremos ver si hubo estenosis significativa del ramo lateral, pues la guía de presión o la fisiología coronaria nos va a ayudar mucho a ver si se amerita tratar un vaso, poner un stent en ese vaso secundario o no. Sobre lesiones en tronco, pues es debatible. Muchos autores pues refieren que cuando vamos a tratar el tronco, pues las imágenes intracoronarias como el OCT o el IVUS pues nos puede dar una mayor ayuda, ya que queremos ver que quede el stent pues con adecuado posicionamiento y adecuada expansión, pero también hay diferentes estudios que recomiendan que la utilización pues de guías de presión en este escenario también son muy útiles. Y en estenosis aórtica severa también hay ciertas limitaciones, ya que estos pacientes van a tener la microcirculación coronaria comprometida, pero cuando utilizamos herramientas con hiperemia, en el caso del FFR, también nos puede pues ayudar a excluir si ese paciente hay que tratar las arterias coronarias o solamente pues la valvulopatía. Y recientemente este año pues salió el FRIGHT Trial, publicado en el New England, en el cual pues querían estudiar esos pacientes que llegaban a urgencias con infarto agudo del miocardio y enfermedad multivaso asociada. Se le trataba pues el vaso culpable y querían ver si esos pacientes, hacerle una revascularización completa, disminuiría el MES y pues mejoraría el pronóstico a largo plazo. Y aquí en este estudio podemos concluir que la revascularización completa guiada por fisiología coronaria se asoció con una disminución relativa del 36%, pero de los desenlaces coronarios fuertes, y también disminuyó pues la colocación stent en esas arterias pues que no tenían una lesión significativa, guiado por fisiología coronaria. Entonces, como conclusiones, podemos ver que en los nuevos consensos europeos de la guía de presión y fisiología coronaria, el uso es cada vez más frecuente para la planificación de los procedimientos y la simulación, si amerita tratarnos a las arterias específicamente con grado de estenosis intermedia, ya que esto no va a determinar la importancia o no de colocarle stent a nuestros pacientes. También cada vez más fuerte las pruebas no hiperémicas se utilizan con mayor de rutina, y
algo que es muy importante, que cada vez también toma más fuerza la utilización de angiografía coronaria funcional para ver y determinar qué tipo de lesiones tienen nuestros pacientes, si es una lesión de tipo patrón difuso, local o en tándem, para ver qué segmento de la arteria tratar, para ir a futuro que esos pacientes pues vamos a tener un tratamiento óptimo. Una de las limitaciones pues es el costo, pero cada vez, como lo mostró el doctor, va a ser costo efectivo, específicamente si lo utilizamos adecuadamente, y por lo cual en nuestro medio pues el uso de la adenosina es un poco más caro, y nosotros podemos ver que inicialmente hacemos con prueba no hiperémica. Si tenemos una duda podemos hacer la prueba hiperémica, y eso a largo plazo se ha visto que es costo efectivo. Muchas gracias.